aquí está la Caquetá humana. Y aquí está la Colombia humana. Bienvenido a Florencia, Gustavo Petro, presidente. Bienvenido, Gustavo, a Florencia. Bienvenido a Florencia, Caquetá. Bienvenido, Gustavo, a Florencia. Bienvenido a Florencia, Caquetá. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Y va a ganar, y va a ganar. Gustavo Petro va a ganar. Y va a ganar, y va a ganar. Gustavo Petro va a ganar. Petro sí, petróleo no. Petro sí. Petro sí, petróleo no. ¿Dónde está la Florencia humana? ¿Dónde está la Caquetá humana? ¿Y dónde está la Colombia humana? Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro. La que, bueno, acordamos ahorita. Petro, salve usted la patria. Petro, salve usted la patria. Petro, salve usted la patria. Bueno, ahora sí, vinimos a escuchar al próximo presidente de Colombia. Vamos con Florencia, le da la bienvenida, el Caquetá lo quiere. Petro, presidente. Gracias, Florencia. Gracias, gracias. Saben ustedes, sabemos nosotros que el Caquetá es prácticamente parte de nuestra historia, raíz misma popular de lo que estamos planteando en todo el país. Les agradezco, a pesar de las condiciones climáticas que casi no nos dejan llegar, la presencia de todos ustedes en este acto, en esta manifestación que demuestra que el pueblo caqueteño no está por hacer retroceder el país a épocas arcaicas, a épocas de violencia intensa, a épocas sin salida, sino que estamos dispuestos a abrazar el siglo XXI, a aceptarlo y a avanzar como una sociedad democrática, una democracia multicolor, una sociedad que pueda y sepa reequilibrarse con la naturaleza, una sociedad que por fin pueda encontrar las vertientes verdaderas de la paz. El Caquetá es el fruto de una violencia inveterada en el país, una violencia que ha acompañado a Colombia desde que es república en los últimos 2 siglos, una violencia que hunde su raíz en la desigualdad social. Aquí vinieron generaciones, aquí vinieron nuestros padres, aquí vinieron nuestros abuelos huyendo en otros lugares del país, de tierras fértiles, en otros lugares del país, allá en la zona cafetera, en el Tolima, en el Huila, huyéndole hace décadas a la violencia. Y las generaciones que aquí llegaron, escapando de esa violencia, tratando de romper con el hacha la selva, tratando de encontrar un lugar de paz, igualmente
volvieron a encontrar la violencia. Decía José Eustacio Rivera, allá en su libro La Vorágine, un señor del Huila, Rivera se llama precisamente el pueblo donde nació, decía: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. El azar, creía él, escritor profundo, era lo que determinaba la violencia para él. Compañero, y para él, con el compañero perdón, Petro, vamos a interrumpirle su intervención para presentarles unas niñas que traen un detalle para usted. Gracias. Discúlpenos por la interrupción. Gracias. Discúlpenos por la interrupción, pero no podíamos. Buenas tardes. En nombre de todos los niños, niñas y jóvenes rurales del departamento del Caquetá, señor Petro, queremos entregarle este hermoso cuadro que representa la esperanza que tenemos los jóvenes, de que la esperanza de paz, de la educación, llegue a todos los sectores del departamento del Caquetá, y no solo al Caquetá, sino a todos los departamentos de Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿También? Hola, ¿cómo estás? Un besito. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, les traigo un poema con mucho cariño y démosle un aplauso al doctor Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Despide a las niñas, Antonella. Chao. Bueno, decíamos gracias a la niñez que nos ha ofrecido estas piezas regionales. Decíamos, hablando de José Eustacio, que él pensaba que era el azar lo que había generado la violencia, que escribía en su libro, que trata de algunos pasajes no lejanos de este territorio, por allá en principios del siglo XX, y que nos muestra, por una parte, cómo la violencia ha acompañado la patria desde casi su inicio. Son generaciones y generaciones de jóvenes que nunca han conocido la palabra paz. La generación mía, la generación de mi padre, la generación de mi abuelo, más atrás, todas las generaciones de jóvenes de Colombia, antes de conocer el libro, antes de conocer el saber, y como bien dice José Eustacio, el escritor, quizás antes de conocer mujer alguna, se repiten permanentemente en la presidencia de la República y en los altos cargos del Estado. Es ese estilo de poder hereditario, aristocrático, decía Jorge Eliezer Gaitán, liberal grande, oligárquico. Es ese estilo de poder el que ha emanado la violencia en Colombia y ha conducido
a todas las generaciones de jóvenes de nuestra historia republicana a conocer antes que el libro, quizás antes que la mujer, la violencia, el odio, la venganza. Hogueras de libros, hogueras de seres humanos a lo largo y ancho del territorio es el sinónimo de nuestra historia patria. ¿Por qué un país puede soportar 2 siglos de violencia? ¿Cómo ha sucedido, como en ninguna otra nación del orbe, que podamos tener una secuencia sucesiva de violencias sin que nos podamos construir como una nación? La respuesta está en el estilo de poder que ha existido en Colombia, y la respuesta está en que ese estilo de poder lo que ha construido, en vez de una nación incluyente y democrática, es una enorme desigualdad social. Colombia es la tercera sociedad más desigual del planeta, y al mismo tiempo que es una de las sociedades más desiguales del mundo, en donde la distancia entre los que más tienen y los que poco tienen es abismal, es bárbara, es salvaje. Ni las naciones más pobres del mundo, ni las naciones más ricas del mundo tienen ese tipo de distancia en patrimonios, en riqueza, en ingresos. Esa desigualdad social ha sido el fruto no solo del feudalismo español, no solo de la esclavitud que trajo a Colombia pueblos enteros, también por los españoles. Tiene una incidencia, una causa más directa, más cercana. La desigualdad social en Colombia ha sido construida por la política, por el poder, por unas castas hereditarias que siempre han manejado los destinos de Colombia. La desigualdad social es la causa de la violencia. Y el Caquetá puede escribir su historia. Algo ya se ha escrito, otros y otras la escribirán quizás más profundamente después. La historia del Caquetá también es la historia de la desigualdad social. Y es que aquí llegaron los campesinos al borde de la selva, huyéndole tanto a la violencia como a la expulsión de sus propias tierras. Es que aquí llegaron los campesinos, sean vestidos de azul, sea con camisetas rojas, hace décadas, porque les habían expropiado sus tierras, tierras ricas, los habían empobrecido en noches de violencia, en noches de terror que cuentan nuestros padres, que cuentan nuestros abuelos. Ocurrió una enorme expropiación de la tierra y del agua para quienes entonces eran las mayorías nacionales, el pueblo campesino que se quedó sin ciudadanía. Y aquí vinieron, sea en el río Orteguaza, sea en el río Caquetá, vinieron a intentar encontrar un lugar de paz. Creyeron que quizás tumbando la selva se encontraba la tierra fértil. Creyeron quizás que aquí, lejos de la capital, lejos de las grandes ciudades, se podría construir una comunidad en paz. Y no fue así. En los tiempos recientes, en las últimas décadas, también llegó al Caquetá otra vez, como persiguiendo, como un espectro, como una especie de fantasma detrás de la gente pobre. Volvió a aparecer la violencia, volvió a aparecer el espectro del genocidio, de la masacre, de la guerra, del fratricidio. Aún en Caquetá, y lo sabemos bien, poco a poco y rápidamente quizás, la violencia volvió a tratar de despedazar a los hijos de Colombia.
Hoy tenemos la posibilidad de que esa historia cambie. O tenemos también la posibilidad de que, como ha ocurrido en estos 2 siglos, una guerra sea seguida inmediatamente de otra guerra. Tenemos 2 opciones, como una especie de encrucijada. Por un camino, la posibilidad de hacer algo que nunca ha ocurrido en la historia de la República de Colombia. Un escenario, una posibilidad de que por generaciones hacia adelante se construya una era de paz. Pero también otro camino, que en lugar de ir hacia adelante pareciera retornar hacia atrás. La posibilidad que al dejar una guerra de 60 años, inmediatamente aparezcan los indicios, las realidades de otra nueva guerra, quizás más salvaje que la anterior. Cada uno de esos 2 caminos, cada uno de esos 2 caminos está marcado como las señales que indican hacia dónde, por unos nombres que no son de parajes, sino que son de políticas públicas, que son construcciones del poder. El camino del retroceso a la violencia podría tener 2 nombres concretos, o quizás 3. Petróleo en el Caquetá. Falta de sustitución de cultivos de hoja de coca agroindustriales. Y falta de decisión de las gentes sobre su propio territorio, sobre su propio destino. Desde La Guajira, allá al norte. ¿Dónde queda el norte? Aquí me orientan. Hacia atrás, hacia allá. Norte, hacia allá. Bueno, para orientarnos. Allá en ese extremo norte, en el mar Caribe, allá están las minas más grandes del mundo a cielo abierto de carbón. Por allá he pasado en esta campaña. Relativamente conozco la situación al lado de esas enormes minas de carbón que sacan y sacan trenes interminables día y noche para llegar al mar y exportar. Los niños se mueren de sed. Barrancas, Fonseca, Albania, los pueblos de La Guajira que antaño cantaban con juglares vallenatos, hoy tiene la medición exacta de la desigualdad social de la que hablo. Mientras la mayor riqueza de la nación en los últimos 30 años sale de allí, del subsuelo, utiliza el agua del territorio y llena el Estado colombiano de miles de millones de dólares anuales a través de las regalías. La gente que vive allí mismo, la gente que trabaja allí mismo, ve a sus niños salir no en los trenes interminables, sino hacia el cementerio, hacia las funerarias, hacia la realidad de que el agua del territorio se usa para el carbón y no se puede usar para la sed de la niñez. ¿Por qué mueren tantos niños de desnutrición en La Guajira y el Cesar y el Magdalena? Porque del subsuelo sale una riqueza entre comillas, que en realidad es un enorme veneno, más venenoso que la cocaína, porque produce los gases efecto invernadero y por ahí produce el cambio del ciclo del agua mundial y por allí produce el cambio climático que puede matar completamente la vida en el planeta, incluida la especie humana. El cambio climático es un tema fundamental porque Colombia es el 5º exportador mundial del carbón y el petróleo es precisamente en su utilización
tecnológica y codiciosa del mercado mundial, lo que produce la mayor afectación que desde hace decenas de miles de años no existía, que podría ponernos por primera vez como especie ante nuestra propia extinción. Por eso el Papa Francisco lo denominó y ha gritado a lo largo y ancho de su espacio espiritual y popular: ese es el principal problema del mundo. Y por eso un científico, aparte de la Iglesia Católica, ateo él, como Stephen Hawking, acabado de morir, también en su propio espacio científico le decía a la humanidad: si no actuamos en estos 20 años, en 200 años y de manera irreversible, la especie humana muere. De uno y otro lado de las creencias más extremas, desde todos los rincones de la creencia religiosa o científica, nos vienen gritando: líderes, pongámonos las pilas porque estamos al borde de la extinción. Y la extinción es producto de dos: una articulación perversa entre la codicia humana, que no es de toda la humanidad, sino de sus círculos más poderosos y ricos en el mundo, y el carbón y el petróleo. Esa conjunción nos ha puesto al borde de la extinción, pero también nos abre una oportunidad: mirar las alternativas. Claro que sí, claro que una posibilidad de nueva violencia puede estallar de nuevo en Colombia, y ya tenemos sus indicios. Carteles mexicanos cooptando la experiencia fratricida de quienes han vivido la guerra en Colombia. Carteles mexicanos articulados a los ejércitos privados del narcotráfico o de lo que aún llaman guerrillas, que son lo mismo. Carteles extranjeros controlando territorio. Aquí cerca, en el litoral pacífico, la zona de Tumaco, el litoral pacífico de Nariño. Ahí vemos ya el resurgir de una nueva guerra. Una nueva guerra que puede ser todavía más salvaje de la que hemos. Ya no está ligada ni siquiera por los ecos a las viejas disputas políticas que eran del siglo XX y que conformaban la Guerra Fría. No es una guerra ideológica, no tiene que ver ni con socialismos ni con capitalismos. Es ausencia de la política, porque siempre en la política por lo menos se podía hablar, se podía negociar, se podía dialogar. Ahora no la tiene. Está cimentada esa nueva violencia en la pura y simple codicia humana. Y en Colombia puede haber territorio propicio para la expansión de la codicia, de la barbarie, del genocidio. Por eso tenemos que poner atención. No es un gobernante hijo de la vida fácil el que podría detener el surgimiento de esas nuevas violencias bárbaras y salvajes. No es un candidato que le ofrecen un título de doctorado si estudia en Harvard y se aguanta unos 2 años el frío glacial del norte de Nueva York, y que cambia esa oportunidad apenas por un título de conferencia de 3 días, durmiendo cómodo en su cámara allá en el centro del país. ¿Cuál jovencito, jovencita de Florencia sería capaz, si le entregaran una beca para estudiar en la mejor universidad del mundo, Harvard? Lo desdeñaría simplemente por pereza y por quedarse en su propia casa cómoda, llena de lujos. Ningún hijo de Florencia tendría esos lujos, realmente cambiando el saber por la pereza.
Cualquier jovencito o jovencita, aguantar hambre y a tomar tinto y café todos los días para poder llegar al cabo de 2 años con el esfuerzo de haber estudiado cultivos. Ellos no saben qué siente un campesino cafetero en la pendiente de la cordillera central tratando de abrir un surco en las tierras altas. Ellos no saben qué siente una mamá cuando todos los días sale a trabajar para intentar lograr que sus hijos puedan vestirse, comer, educarse. Hay una enorme diferencia entre la capacidad luchadora y resistente del pueblo colombiano y de la resistencia, el conocimiento ni real de su sociedad, ni teórico de los libros, para poder enfrentar la posibilidad de que Colombia entre a una nueva violencia, y cómo impedirlo y cómo lograr realmente que se pueda construir en este territorio una era de paz. Claro que hay un camino de retorno a la violencia. Si no se sustituyen eficazmente los cultivos de la hoja de coca, no a partir de bombardear con glifosato y veneno las aguas y la tierra, no solo con una sustitución de cultivos, sino, ¿por qué no?, por una sustitución de tierras, donde se ha visto que en las tierras fértiles de Colombia, las más fértiles tierras de este país, se cultive una mata de hoja de coca. En los valles geográficos del río Cauca, allá donde se cultiva la caña de azúcar como un monopolio, casi como un monocultivo, allá en las fértiles planicies de la sabana de Bogotá, en tierra fría, allá en el Magdalena Medio, de tierras fértiles en manos de los mega narcoterratenientes, o allá en las planicies fértiles del Caribe colombiano, ustedes no encuentran una mata de hoja de coca. La mata de hoja de coca se encuentra en tierras no fértiles, en tierras amazónicas, en tierras selváticas, porque la mata era una mata de la selva amazónica. Allí es donde la encuentran, pero al lado del campesino empobrecido. La primera pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿por qué el campesino empobrecido está en la tierra no fértil? ¿Y por qué en las tierras fértiles de Colombia no hay campesinos? Indudablemente ustedes tendrían como respuesta la triste historia de la desigualdad social en nuestra república. Es que en las tierras fértiles no hay campesinos, porque a los campesinos los expropiaron de su tierra, de su agua, a partir de la sierra eléctrica, a partir de la violencia, incluso con la excusa del sectarismo político. El Caquetá es fruto de ese sectarismo político de otras regiones, en el que aquí se supieron abrazar como hermanos, porque ante la selva no había otra posibilidad. No siembran un árbol de yuca, de maíz, extensiones inmensas de miles de hectáreas, donde de vez en vez una vaca flaca y muchísimas reinas de belleza. Extensiones amplísimas, sin producir, sin cultivar, como si la función social, como si la función humana, como si la función divina, si se quiere, de la tierra fértil no fuera alimentar a la humanidad. Esas tierras allá desocupadas, siendo fértiles, tienen la otra cara de la moneda: la ocupación poblacional, huyendo de la violencia de tierras infértiles en las selvas, y eso tiene un producto: la hoja de coca, la pasta y la cocaína. La cocaína en Colombia es el producto de la desigualdad social. Igual que la violencia, la cocaína y el hecho de habernos convertido en país, dicen, fuera de Colombia, narcotraficante, tiene
tiene una fuente y una raíz, la desigualdad social, y la desigualdad social tiene una causa: quienes han detentado el poder en Colombia. Por eso una negociación puede reversar el proceso histórico. Porque el campesinado de Colombia no puede retornar a las tierras fértiles del país. ¿Por qué no podemos hacer una reforma agraria? ¿Por qué la política que un grande liberal, hace casi un siglo, presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, había propuesto, incluso reformando la vetusta Constitución de 1886, hecha por las fuerzas más retardatarias de Colombia? Porque esa reforma que hizo el liberal grande en 1936 no se puede aplicar hoy en Colombia. Él hablaba de la propiedad privada con alrededor, no de la casita del habitante del que está en la ciudad, sino que lo pensaba en función de los grandes latifundios de Colombia en tierras fértiles. Los de Colombia en tierras fértiles los poseen gentes que no quieren hacer producir la tierra, y entonces el mundo campesino tiene que arrinconarse o en los páramos o en las montañas de tierras infértiles o en las selvas de Colombia. Él tenía una propuesta, le llamó la Revolución en Marcha, y decía: pongámosle impuesto a esos latifundistas improductivos para que a partir del impuesto tomen dos opciones libremente: o pagan el impuesto o venden la tierra o se la ponen a producir. El comienzo de una solución al problema del narcotráfico en Colombia pasa fundamentalmente, si queremos privilegiar la población campesina, por lograr que el latifundio en Colombia sea para quienes quieran producir alimentos en tierras fértiles. El aguacate y 300 productos como el aguacate, que además podrían transformarse industrialmente. Y aquí una segunda solución. Podemos hablar no simplemente de sustitución de cultivos, sino de sustitución de tierras. Palabra que ha sido olvidada, ocultada, tachoneada y borrada por quienes en Colombia han dirigido la política norteamericana de lucha contra las drogas. Los gringos no pueden entender esta realidad de Colombia, no pueden entender nuestro feudalismo, porque ellos hace tiempos quizás nunca vivieron el feudalismo. Ese país poderoso industrialmente, militarmente en el mundo, tiene una agricultura moderna conformada por granjeros, no por latifundistas. Y esos granjeros no son más sino campesinos enriquecidos a partir de una política pública norteamericana que supo inteligentemente pensar que la industrialización de su propio país dependía de la modernización de sus tierras fértiles, y no pasaron por un proceso de construcción de desigualdad, sino que repartieron democráticamente las tierras del Mississippi, del Missouri, 900 millones de hectáreas fértiles. Ahí hay un poder que cuando ellos llegan aquí no pueden comprender lo que nos pasa, porque nosotros no tenemos 900 millones de hectáreas fértiles, tenemos 15, muchísimo menos, que están ubicadas en el mar. Se le entregue a gente que tengan la vocación agraria, y no se necesita expropiar para eso. Como dice RCN Petro, el expropiador, no, es que esas tierras fueron expropiadas antes, y fueron expropiadas por los dueños del poder político
y por los dueños no de la hoja de coca, sino de la cocaína exportada. Fueron expropiadas a partir de ejércitos privados del narcotráfico que al Caquetá también entraron. Los gringos no pueden entender eso, pero los colombianos sí podemos entenderlo. Sí podemos entender que la modernización agraria, que la utilización productiva de la tierra fértil está en la base no solo de nuestra industrialización, sino está en la base de la construcción de una sociedad democrática y moderna, está en la base de la paz. La paz no es una negociación con la guerrilla. La paz no se construye cuando cúpulas armadas se reúnen a resolver sus problemas militares. La paz no es un acuerdo simple de cómo se desmoviliza un ejército o cómo se moviliza políticamente. La paz es un acuerdo de la sociedad. La paz le pertenece a la sociedad desarmada de Colombia. La paz es un acuerdo, sí, pero no entre cúpulas armadas. La paz es un acuerdo, sí, pero entre toda la diversidad de la sociedad colombiana, y tiene que ver con las reformas fundamentales, con lo que Álvaro Gómez Hurtado, un conservador grande, había ya dicho antes de su asesinato. La paz es un acuerdo sobre lo fundamental, y un eje de lo fundamental es la tierra en Colombia. El Caquetá es producto de una desigualdad social, pero si queremos construir una era de paz, nosotros tenemos que hablar de la justicia social, es decir, de la manera como desandamos el sendero de la desigualdad social, y la construcción de la justicia social pasa por un eje fundamental: la tierra en Colombia y su producción, la tierra fértil, que es decir, la tierra y el agua. Si no resolvemos este tema, el narcotráfico extranjero hoy en tierra colombiana, con mayor poder de fuego que ningún otro narcotráfico colombiano haya tenido, nos va a llevar a las guerras del siglo XXI, nos va a llevar a niveles aún mayores de salvajismo y de barbarie en el conflicto. Así que hay que actuar y hay que decidir. Uno de esos señales del viejo camino que nos retorna al pasado no solamente habla de no solucionar el problema del cultivo de la hoja de coca, de no solucionarlo a través de utilizar los mecanismos ya fracasados de sustitución de cultivos sin industrialización, de sustitución de cultivos sin cumplimiento de acuerdos, o de masificación de la fumigación con glifosato y de la intervención a la fuerza sobre las comunidades de Colombia, que son las verdaderas dueñas del territorio. Por allí se va a empezar a construir la nueva violencia. Pero hay un segundo elemento de construcción de la nueva violencia: el petróleo. Ya ustedes saben que han sido entregadas bajo la forma de licencia 42 títulos para explorar petróleo en el Caquetá. Ya ustedes saben que dentro de los exploradores del petróleo, grandes empresas multinacionales, entre ellas detentora de uno de los poderes más grandes del mundo, hoy confrontado con la vida misma en el planeta. La política mundial ahora se divide no entre la derecha y la izquierda, como en el siglo XX. La política mundial hoy se divide entre los defensores de la política de la vida y los constructores de la política de la muerte, y esos grandes poderes económicos y políticos ligados alrededor del petróleo y del carbón están
precisamente entre los constructores de la política de la muerte. Si yo soy presidente de Colombia, Colombia va a liderar, con independencia de cualquier poder mundial, la lucha contra el cambio climático y por tanto la separación de Colombia del carbón y del petróleo, la separación de la humanidad de las culturas oscuras que generan el carbón y el petróleo. Y eso tiene una aplicación concreta en el Caquetá. En el Caquetá, que debemos reconocer como cultura habitante de este territorio, que es Amazonas, que es amazónica, o si se quiere, ya me corregirán los expertos del lenguaje, que hace parte de la región de la Amazonia mundial. La Amazonia antaño se veía en los tiempos de José Eustacio Rivera como aquel mundo inhóspito que había que tumbar, como un mundo a desarrollar, así como en las películas del viejo oeste norteamericano, como un mundo incivilizado lleno de malezas, y así conducían a los pueblos indígenas reales, propietarios de este territorio, a los genocidios permanentes. Consideraban la Amazonia como un mundo perdido. El conquistador Aguirre, en una película muy famosa que nos muestran hoy, ese conquistador español que con armadura y con hombres se metía en el río Amazonas sin final y moría entre el río Amazonas sin que nadie conociera por qué, muestra ese gran mito del mundo desconocido, del mundo que había que conquistar, del mundo que había que desarrollar. Y resulta que la Amazonia no es eso. La Amazonia hoy es la gran riqueza del planeta Tierra. La Amazonia hoy, de eso tenemos que ser conscientes, es lo que puede salvar la especie humana de su extinción. Es que esa enorme masa vegetal que ustedes conocen, esa enorme masa global que está en este territorio hasta llegar casi al centro del Brasil y a la desembocadura del Orinoco y del Amazonas en el Atlántico, esta enorme masa vegetal no es maleza, no es un mundo perdido, no es un mundo a conquistar, es hoy la mayor riqueza del planeta, porque esos vegetales allí ubicados, al consumir CO2, al volverlo leña, que decimos nosotros, en sus maderos, en sus troncos, en sus armas, están salvando la vida de toda la especie humana. La Amazonia es la vida, es lo que combate el cambio climático, es lo que podría reequilibrarnos con la naturaleza. La Amazonia, al ser la riqueza del mundo, perfectamente se convierte también en la riqueza del pueblo caqueteño si la respetamos. Nos corresponde decidir: o es el petróleo, como propone Santos, Duque y Vargas Lleras y Uribe, porque Duque es Uribe, o es la vida. Son dos caminos. Claro que hay un camino de retorno a la violencia. Hemos hablado aquí de lo que pasa con la cocaína y la falta de compromiso para realmente con el campesinado de Colombia dotarlo de los derechos como ciudadanos y ciudadanas, es decir, dotarlo de la dignidad como ciudadano, ciudadana. Pero también está el otro elemento, el petróleo. Si el Caquetá se convierte, como el Piedemonte llanero, en explotación petrolera, el Caquetá entra de nuevo a la violencia.
Ese es el camino del retorno a la violencia. Dos pilares fundamentales: la cocaína sin solución y el petróleo, que es más venenoso que la cocaína. Hay un camino alterno, hay otra propuesta, hay otra manera de entendernos. Entendernos con la naturaleza y entendernos entre nosotros mismos. El camino de la construcción de una era de paz se cimenta en el reconocimiento del campesinado, en el reconocimiento que la tierra y el agua tienen una primera prioridad: la producción de alimentos para la humanidad. El reconocimiento de que ese campesinado debe tener derechos ciudadanos que pasan, por ejemplo, porque la titulación de las tierras fértiles debería pertenecer a la mujer campesina, la única que puede garantizar en realidad la seguridad alimentaria de Colombia. Pero pasa por reconocer que estos frutos de la tierra son más importantes que el petróleo. Ustedes saben por qué se volvió en el debate electoral famoso el aguacate. Duque lo volvió famoso, no fue Petro. Allá en la Universidad de Columbia, Nueva York, en un debate que hicieron los muchachos, que la mayoría estaban con Duque, nos pusieron a hablar, a preguntar, y Duque dijo: Petro, ¿usted con qué va a reemplazar el petróleo? Con aguacates. Y a mí no me dejaron contestar la pregunta, pero inmediatamente dije: claro, con aguacates, porque aquí hay más valor. Y no solo con aguacates, con 300 productos fundamentales. Esa diferencia entre el barril del petróleo y el aguacate y los frutos de la tierra, que son como el aguacate, fundamental, porque para sacar el barril del petróleo del subsuelo no se necesita mayores puestos de trabajo. Hay entre petróleo y carbón, aún contando la minería artesanal cundiboyacense, que es el primer carbón, el del coque, para producir acero, aún contando eso, hay 300.000 puestos de trabajo en Colombia. Solo en el café, por ejemplo, hay 1,5 millones de puestos de trabajo. Solo por poner el ejemplo del aguacate, se produciría un puesto de trabajo cada 2.5 hectáreas. Solo en las actividades agrarias semi-industriales de Colombia se producen 10 millones de puestos de trabajo. ¿Qué es más importante en la economía? El chorro de miles de millones de dólares que llega al Estado y que se reparten entre las asociaciones para delinquir a través de la rapiña y de la corrupción, o los puestos de trabajo que por millones se producen si incentivamos la producción agraria y su industrialización. Cualquier economista lo diría con facilidad. Lo que hay que escoger es este camino. El Caquetá no puede escoger el camino del petróleo. Si quiere eso el Caquetá, pues hay que votar por Duque o por Vargas Lleras. Pero yo tendría que advertir, independientemente de las facciones políticas regionales que existan, que si el Caquetá escoge el camino del petróleo y no soluciona democráticamente el camino de la cocaína, vamos hacia una violencia peor que las que hemos vivido. Y porque yo quiero el Caquetá como un territorio de paz, porque estamos mirando un mundo en donde tenemos es que proteger la vida, porque Colombia tiene una enorme responsabilidad con la generación de jóvenes de hoy y las que ya nacen, nuestros niñitos,
nuestras niñitas y el futuro de Colombia, que son todos ellos. Porque tenemos esa responsabilidad. Tendría que advertirle a la población caqueteña que el camino no es el petróleo, que el camino está aquí. Y que incluso priorizando el agua para el consumo humano en primer lugar y para la producción de alimentos para la humanidad en segundo lugar, tendríamos que advertir también que nuestro gran futuro en el Caquetá está ligado a la selva amazónica, al Amazonas. En el litoral pacífico, en Buenaventura, explicaba que si uno articula cerebro con biodiversidad, se obtiene algo como una especie de receta de cocina que se llama bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Una manera de construir riqueza y progreso a partir de la articulación del saber con la biodiversidad de la naturaleza. La biodiversidad de la naturaleza está aquí. Cantidades de cosas que conocen nuestros ancestros y los pueblos ancestrales. Cantidad de cosas que hemos conocido por la experiencia. Cantidad de posibilidades aún no conocidas en ese enorme mundo por investigar. La posibilidad farmacéutica, la posibilidad de industrialización de productos que arroja la selva, que arroja la biodiversidad, pero que no podemos encontrar, que no podemos usar, que no podemos transformar en riqueza sin la protección real de la selva amazónica, la gran riqueza del mundo, y sin el pensar. Es cerebro y biodiversidad juntas, el camino del Caquetá. La biodiversidad está ahí y no hay que quemarla, hay que restaurarla si es posible, pero el cerebro necesita una alimentación. El cerebro está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro de una persona con la piel negra y una persona con la piel blanca? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro entre una persona de una comunidad indígena y un habitante del estrato 6 de Bogotá? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro de un hijo del Caquetá y un hijo del Caribe o un hijo de los Estados Unidos? Los cerebros humanos son iguales, son democráticos. No hay nada más democrático que el cerebro humano. Los cerebros humanos de todas las personas son iguales, la igualdad. Pero el cerebro humano no tiene la capacidad de desarrollarse si no tiene un instrumento fundamental. El alimento del cerebro es la comida cuando se está entre 0 y 7 años de edad, y es la educación cuando se pasa de esa edad. Y en Colombia le han expropiado la alimentación y el agua potable a la niñez entre 0 y 7 años, por lo cual 17 de cada 100 niños y niñas se están comiendo hoy por desnutrición su propio cerebro. Y ese consumo para poder sobrevivir del cerebro que hace el organismo humano desnutrido es irreversible. Jamás podrá recuperarse la capacidad del pensar en los mismos términos que el niño y la niña que no sufrieron desnutrición. Y es 17 de cada 100. El Nuevo Siglo decía, periódico, porque llegó un venezolano de la oposición y le hicieron una entrevista, decían: en Venezuela, lo decía el señor
legítimamente hay una desnutrición del 19%, imagínense. Y el periodista colombiano que lo entrevistaba, creo, no se le ocurrió mirar en Google, como dice el profesor Fajardo, cuál era la desnutrición en Colombia, que hubiera bien puesto allí en la entrevista. La desnutrición en Colombia llega al 18%, es decir, es la misma de Venezuela, es decir, Colombia ya es igual que Venezuela. 17 de cada 100. Un programa fundamental de la Colombia humana, por tanto, es reducir la desnutrición, ojalá a cero. Pero no se puede reducir a cero si las tierras no cultivan los alimentos. No se puede reducir a cero si no construimos condiciones de equidad social y de justicia. No podemos reducirlo a cero si en los gobiernos no existe la voluntad política de priorizar al bebecito y a la bebecita como la gran prioridad de la sociedad. Y después de los 7 años viene otra alimentación del cerebro, que no es propiamente el agua potable y la comida, sino que se adiciona y es fundamental. Se llama la educación. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria y el 60% no terminó el bachillerato en toda Colombia. Nos expropiaron el alimento del cerebro. Igual que podemos hablar de una historia de la expropiación de la tierra y del agua, igual podemos hablar de una historia de la expropiación de la educación en Colombia. Reformas como la de Pastrana, como la de Uribe, decidieron trasladar los recursos de la universidad y la educación pública a la guerra, a las bombas que caían en el Caquetá todos los días, todas las noches. Y en el Caquetá y en todos los rincones de la guerra y la violencia en Colombia. Y algo absurdamente irracional, cómo llevarse el dinero del libro, cómo llevarse el dinero del pensar, cómo llevarse el dinero de la educación hacia el fratricidio, el arte de matar a los propios colombianos. Una cosa que era destinada a la vida se transforma en un instrumento de la muerte, a tal punto que no solo se trasladaron los dineros, se trasladaron también a los jóvenes. Miles llevados de los barrios populares, engañados, conducidos a camiones, transportados a los lugares de la batalla, en las madrugadas desnudados y fusilados unos a otros, después vestidos de guerrilleros, después en sus cadáveres puestos las armas para que periodistas de Caracol o de RCN pudieran tomar las imágenes sin preguntar si ese cadáver era de verdad de un guerrillero o era de un joven inocente traído de los barrios populares de Colombia. 1000, 2000, 3000 y las cuentas llegan casi a 4000 fusilados jovencitos, solo para que el pueblo colombiano aplaudiera una estrategia de seguridad, la seguridad que se mide a través de las montañas de cadáveres. Como antaño los chulavitas decían que se medía la seguridad a partir de las orejas cortadas de los liberales, y terminamos en las grandes hogueras de la violencia liberal conservadora. Ahora volvieron a repetirnos lo mismo, que la seguridad se construía a partir del número de cadáveres. Y fuimos descubriendo después de esas imágenes, después del gran aplauso popular, entre más muertos se mostraran, que esa no era la seguridad, que esos jovencitos que aparecían en la prensa por miles no eran bajas de la guerrilla, eran simplemente los jovencitos
que tenían que ser conducidos a la universidad si la plata y el dinero público la hubiera abierto y no a los campos de batalla engañados para que aparecieran como bajas de la guerrilla. Nos quitaron y nos expropiaron la educación. Por eso, si queremos un Caquetá nuevo, lo que tenemos que lograr es que el dinero para la educación llegue y repare la expropiación. Quizás no podamos lograr ya que las generaciones campesinas que no terminaron la primaria puedan llegar a la frontera del saber. Quizás nuestros padres que no terminaron el bachillerato no puedan ser reparados. Pero lo primero que tenemos que reparar es lo que podemos hacer hoy. Es que nuestra primera infancia no esté desnutrida. Por mi experiencia como alcalde de la ciudad y lo que nos costaba en la experiencia administrativa, si se quiere gobernar en función del interés general, del interés del pueblo. 300,000 jóvenes salen del 11 grado. Y cuesta 7 millones la educación superior de cada joven hoy. Luego se necesita una inversión de 2.1 billones haciendo la operación matemática, y por 4 o 5 años se necesitan 10.6 billones para que el conjunto de los jóvenes de humanidad, y hasta para quienes nos acusan de castrochavista tendría que decirlo, esa es la mejor reforma que una sociedad capitalista puede hacer. Porque las mercancías del siglo XXI son intensivas en saber. Porque las sociedades del conocimiento son las que hoy pueden llegar a los mayores niveles de riqueza y progreso material. Porque una sociedad del conocimiento implica que se use completamente los cerebros de su sociedad en función productiva. La meca de la basura a donde se arrojan los cerebros de las mujeres excluidas, de los jóvenes excluidos, de la población pobre excluida, del campesinado excluido, del mundo del trabajo excluido, es decir, de la mayoría de la sociedad excluida. Una sociedad así en el siglo XXI no puede progresar. Va hacia atrás, va hacia la barbarie, va hacia el anacronismo. Por eso se emposato que dicen engaño al campesino, que no hablan de una sustitución verdadera de tierras y de cultivos pactada. El camino de la paz del Caquetá que nosotros queremos construir, lo que dice en sus señales del sendero es una universidad pública y gratuita, un respeto a la Amazonía, una utilización a partir del saber de lo que la Amazonía nos puede brindar como biodiversidad, una bioeconomía, un pacto alrededor de los productos de la tierra y de su industrialización. O petróleo o aguacates y similares. O petróleo y fracking y utilización del agua del territorio para el petróleo, o saber o violencia o paz, o depredación de la naturaleza. La violencia, otro camino nos lleva a la paz. El Caquetá tiene la oportunidad de escoger. Somos como una especie de pueblo, parodiando la Biblia, que llevamos 5 siglos en la esclavitud y nos encontramos escapándonos de la esclavitud, uniéndonos como pueblo de pronto frente al mar, y el faraón viene detrás. El faraón de la desigualdad social y de la violencia, de vivir bajo la esclavitud de la desigualdad social y de la violencia. Y hemos decidido juntarnos, o por qué se llena esta plaza. Y hemos llegado escapándonos de la violencia, intentando huir
de la violencia y de la desigualdad de la una cortina de agua para acá y otra cortina de agua para allá, y encontrar una tierra de la libertad al frente. Una cortina de agua que dice aguas del pasado, odios, venganzas, violencia, injusticias, éxodos, desplazamientos, genocidios, petróleo. Y otra cortina de agua para allá, que aguas nuevas para poder navegar, con unos mensajes que dicen justicias, democracia, construcción de la riqueza a partir del trabajo, trabajo construido a partir del saber, la posibilidad de una democracia, la construcción de una era de paz. El punto final de la frase de José Eustacio Rivera, porque las generaciones de jóvenes de hoy y de mañana, antes de conocer mujer alguna, encontrarán a la mujer, encontrarán el amor, y hombres y mujeres jóvenes encontrarán el saber, el arte, la cultura. Podrán estudiar lo que se les dé la gana y olvidarán por completo en sus existencias la palabra fratricidio, la palabra genocidio. ¿Quién nos dijo que las fuerzas más avanzadas de la política eran aquellas que pedían mataos los unos a los otros? Desde hace milenios sabemos que las fuerzas más avanzadas de la política y de la humanidad lo que gritan es amaos los unos a los otros. Y esa es la política del amor. Y esa es la posibilidad de construirnos como nación colombiana. Una nación no se construye en el terreno pavoroso de la desigualdad social. Una nación se construye grande en el terreno hermoso de la solidaridad humana. Y la solidaridad humana es un gesto racional de distribución de su riqueza entre el conjunto de una sociedad. Es una decisión racional de construir el bien común, el bien general, como dice la Constitución del 91. Los invito entonces a partir las aguas, a escapar del faraón. Y esa partitura de las aguas tiene un gesto que ya no es el de un libertador o el de una vara divina. Es un gesto terrenal. Se parten las aguas de la historia en Colombia a partir del voto. Es este 27 de mayo, el día en que podemos partir las aguas de la historia. E invito al pueblo del Caquetá todo. Invito al pueblo resistente del Caquetá, el que lo ha sufrido todo en la historia de Colombia, a partir de esas aguas, ganando en las elecciones del 27 de mayo por la Colombia humana, la primera victoria popular. Es el voto el que parte las aguas. Este 27 de mayo, si le ganamos a los candidatos del petróleo y del fracking, a los candidatos de la violencia, a los candidatos de la desigualdad social, si nos volvemos presidente de Colombia en la primera vuelta presidencial, los invitaría entonces a ir en caravana. A irnos en caravana hasta la ciudad de Bogotá, en un enorme torrente humano y multicolor de todas las regiones de Colombia, a llenar por millones allá el 7 de agosto, no solamente para festejar los 200 años de la batalla de Boyacá que nos construyó la República,
sino a inaugurar el primer día en que un presidente de Colombia, representante de la mujer, del mundo trabajador, del campesinado, de la juventud ansiosa de arte y de saber, de una sociedad cansada de la violencia y la corrupción, de una sociedad que quiere construir en el siglo XXI un espacio de democracia, una sociedad del conocimiento, una era de paz. Allá los invito a bailar con las danzas indígenas, con los juglares del vallenato, con los porros, con las cumbias y las guaneñas y los bambucos y las guabinas, una inmensa fiesta popular que le pueda gritar a todo el mundo: aquí comienza el primer día de un gobierno popular, aquí comienza el primer día de una democracia viva y real en Colombia, aquí comienza el primer día de una era de paz para la historia de Colombia. ¡Viva Florencia Humana! ¡Viva el Caquetá humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Florencia. Pues vamos a robarle 2 minutos más a nuestro compañero presidente. Los jóvenes han hecho el esfuerzo para que nos acompañe la Guardia Indígena. Ellas quieren tener un diálogo directo con usted. Se siente, nuestro presidente, se vive, 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 se siente, nuestro presidente. José Mari. Hoy queremos hacer un homenaje grande al doctor Petro. ¡Que viva la Guardia Indígena! ¡Que viva la ciudadanía del Caquetá! Porque vamos a tener un presidente justo, aquel que va a dar las universidades, ahí donde va a estar la juventud, la nueva generación. Hoy quiero dejar en conocimiento suyo que gracias a la Guardia Indígena aquí formando parte de esa comisión, queremos formar parte de ese proyecto de vida que nosotros tenemos esperanzas en esa Colombia humana. Queremos participar de esa humanidad que haya, pero no desde lejos. Queremos construir cerca, porque nosotros también tenemos derecho a la educación. La mujer indígena quiere seguir haciendo parir la tierra. La mujer indígena seguirá dándole vida a esta madre tierra que nos la están acabando. Hoy en día la mujer indígena le va a dar vida nuevamente y ver florecer esos campos. No queremos que nos sigan sacando la sangre de la madre tierra. Y el día de hoy, como sin querer, estuvimos y estamos sumidos en el desplazamiento. Doctor, queremos formar parte de esa Colombia humana, en hacer nuevamente nuestros territorios, y no desde lejos, desde llegar a los territorios y mirar cómo los niños en los resguardos necesitan de la salud, porque la salud nos está acabando de matar. La educación es la prosperidad para tener esa Colombia humana y el cambio que queremos. Hoy en día le agradecemos que si hablamos de una Colombia humana, debemos de tener la juventud rodeándolo, porque ese es el futuro y ellos serán quien construirán. Y nosotros hoy en día estamos aquí dejando
las comunidades indígenas en el departamento del Caquetá son 9 pueblos, una diversidad de lengua, una diversidad de comidas típicas, de danzas. Se lo estamos ofreciendo, doctor Petro, porque con usted vamos a construir. Muchísimas gracias. Doctor Petro, tú serás nuestro presidente. Sí, iba a ganar, iba a ganar. Iba a ganar, iba a ganar. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Vamos todos por una Colombia humana. ¡Viva la ponencia humana! ¡Viva la Caquetá humana! ¡Viva la Colombia humana! Hola, hola, hola. Bueno, compañeros, compañeras, mil gracias por acompañarnos. Y ya saben, el 27 de mayo hay que ganar. Por una Colombia humana. Doctor Petro, doctor Petro. El triunfo lo espera. Doctor Petro, ¿acepta usted el reto electoral RCN? Que se acepta el reto electoral RCN. No te entendí. No sé cuál es el reto. ¿Qué opina de la adición de Vivian Morales con Duque? Héctor, no lo escucho. Espacio. Hablamos despacio, periodista. Héctor. ¿Qué le hago? No lo escucho. Gracias.